Fíjense amigos que el día de hoy es 15 de mayo, Día del Maestro. Y el ser maestro es dedicarse a la educación. Pero vayamos a ver qué es la educación. La educación no es otra cosa que el acto de educar. Y este término viene de educere, que quiere decir sacar de, extraer, etc. Eso quiere decir que es el desarrollo de las potencialidades, en este caso de los educandos, de los niños, de los jóvenes y de los adultos en este caso. Pero la educación, amigos, como tal, voy a remontar un poquito a la historia. En el mundo, cada país tiene su sistema educativo, de una manera u otra, con diferentes modalidades. En nuestro país, vamos a tomar como referente la cultura azteca. En aquel entonces había dos escuelas, el Calmecac y el Tepozcali. Uno para los nobles y la otra pues para el pueblo, pues, en lo general. Y pasó el tiempo con el dominio español durante la Nueva España, pues, la época colonial. Pues la educación no vino para bien. Fíjense que se dice que Juana de Asbaje, poeta, escritora, inteligentísima, religiosa, pues, Sor Juana de la Cruz, que ella para recibir educación tenía que disfrazarse de hombre. Imagínense la restricción que había en la época colonial para que las mujeres recibieran educación. Posteriormente, en el Porfiriato, la educación estaba destinada solamente para los ricos, de tal manera que solamente tenían acceso a la educación los que podían mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, y ya de allá llegaban preparados, o aquí mismo en México, pero muy poco, casi no. El pueblo, el grueso de la sociedad mexicana de aquel entonces, recibió una educación en las haciendas y muy sencilla. Se les enseñaba lo básico. A los niños se les daba una cartilla y también el silabario, que era, digamos, una forma muy sencilla de aprender a leer y a escribir. Pero en sí el pueblo no tenía acceso a la educación. Posteriormente vino el régimen revolucionario de Lázaro Cárdenas, y fue entonces, estando el maestro Justo Sierra, secretario de Educación, donde se implementó lo que ellos llamaron educación socialista. Con esto la cobertura para llegar a toda la sociedad fue de veras un esfuerzo muy encomiable. Escuelas, maestros, capacitación, y sobre todo que el pueblo contara con maestros, con hacedores de ese proceso. Fueron muchos los avances
Y recuerdo que en cierta ocasión por ahí, cuando fui a dar una conferencia, uno de los asistentes me preguntó: maestro, ¿hubo algún momento en la historia de México que hubo buena educación? Le digo: sí, ¿cómo no? E hice referencia a ese periodo, al de la educación socialista, durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Vieron los gobiernos postrevolucionarios, concretamente los tecnócratas, donde México se incorporó a la educación que dictaban los organismos internacionales, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, en fin. Y a México se le impusieron planes de estudio y programas. Esto es lo que vas a enseñar. Esto es lo que vas a trabajar con los alumnos de las escuelas y con los maestros. Y durante muchos años fue así. Incluso hasta la actualidad prevalece todavía eso. Ha habido ciertas modificaciones, pero sustanciales no. Y quiero destacar algo. Durante el gobierno de Vicente Fox, fue la primera ocasión en que las escuelas contaron con computadoras. Equipo, pues, como recursos, como herramientas para poder trabajar en las escuelas a nivel primaria, a nivel secundaria, medio superior, universidad. Y en aquel entonces, incluso yo dije, bueno, los profes tenían miedo de acceder a ese equipo. Y yo dije, bueno, pues todo lo que caiga es bueno. Y los profes no tenían la más remota, de veras, noción de cómo utilizar los equipos. Y hasta la fecha. Y yo sí les dije, miren, hay que usarlos. Acuden a los cursos de capacitación. Porque si no, los equipos van a quedar obsoletos con el paso del tiempo. Y lo único que les va a servir en unos años más es la pizarra. Una hermosa pizarra interactiva con lápices digitales, todo. A mí me encantó ese programa y lo implementé con los niños. Y a partir de allí, en la zona escolar, ya poco a poco fueron los maestros utilizando los equipos, claro, de una manera muy básica, muy rudimentaria. Que el Word para los oficios, y porque al principio ni siquiera lo sabían. Es decir, la maquinita de escribir, aquella que estaba allí, la Olivetti, ¿verdad? O las Smith Corona, o aquellas europeas, muy bonitas por cierto, fueron sustituidas por la computadora, olvidando que la computadora no solamente era para eso. De hecho, hubo un acceso, aunque sea muy simple, a internet. En la escuela se instaló una antenita y había un internet muy reducido, pero al fin y al cabo eran los inicios. No era como ahorita que donde quiera hay esto. Y se empezaron a utilizar, algunos maestros así picándoles, otros acudiendo a cursos, de tal manera pues que hasta la actualidad esas computadoras
pues ya prácticamente ya son obsoletas, ¿verdad? Ignoro que algunas escuelas se han actualizado. Incluso esas computadoras, si se actualizan, ya no funcionan. Precisamente por los recursos que se ocupan ahorita para que un equipo ya funcione, y sobre todo internet. Para trabajar en internet se ocupan mínimo 2 gigas de RAM libres, y luego si tienes, verdad, ya una máquina ahí, ya una tarjeta madre vieja, pues no te va a servir. Bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que en la actualidad la educación, fíjese bien, no tiene mucho sustento metodológico. No lo tiene. De tal manera que se suma al criterio general de que la educación es una mala educación. ¿Y por qué es una mala educación? Bueno, el artículo 3 dice en su ordenamiento que la educación que imparta el Estado ha de ser laica, gratuita y obligatoria. Laica quiere decir que se respeten las creencias de cada quien en lo religioso. Gratis, que no te cueste. Obligatoria, pues que tienes que ir. Pues ninguno de esos criterios se cumple en la Carta Cabal. No. Eso. Después lo discutiremos. Lo de obligatorio, pues no, 4 niños no va, realmente no acude a la escuela y no hay quien lo obligue. Y si a eso le agregamos la falta de capacitación del magisterio, y es que miren, no es darse un capricho. Hace años, cuando yo veía el desarrollo del mundo, les comentaba yo a la familia, digo, en tantos años China va a ser un país que los va a rebasar a todos. Veía uno en la televisión de con Jacobo Zabludowski y pasaba una escena de China en bicicleta, llena las calles. Ahora China, ahora ni carros hay trenes que flotan, servicio rápido. Pero no nada más en la infraestructura. Una educación es mala porque ni desarrolla las capacidades del ser humano, es decir, aquello que el alumno le gusta, que tiene más posibilidades de sobresalir. ¿Para qué le enseñamos a un niño matemáticas? Pues lo básico, aritmética, ¿no? Si no va a ser ingeniero civil, ¿para qué le vamos a enseñar a un ingeniero civil pedagogía si no va a ser maestro? Entonces hay que favorecer aquello, la especialización, y claro, en lo básico todos. Pero aparte de la capacitación del magisterio, el magisterio no tiene formación pedagógica, es decir, no conoce el arte de enseñar. Y desde ahí la práctica docente nos indica que existen diversas formas en que los maestros trabajan los contenidos. Hay muchos estilos de enseñanza, pero esos estilos en realidad son acordes con las necesidades de los alumnos y del mundo actual. Ahí está la pregunta, y se las dejo en la reflexión. ¿Son acordes con las necesidades que tiene el país para lograr destacar como un país que nos permite el aprovechamiento pleno de los recursos naturales, la producción, las relaciones laborales, el bienestar del pueblo y sobre todo la educación, aquella que ha de complementarse con el hogar? Porque todo eso podrá ser capacitación para el trabajo, pero la educación típicamente entendida pues vendrá a ser aquella en los valores,
Incluso el conocimiento es un valor. Pero hay personas que creen que la educación es solamente el respeto, en fin, la responsabilidad. Claro que sí, es eso y más. La educación supone el respeto, el uso responsable de la libertad, la colaboración, el espíritu de grupo, la conciencia cívica, es decir, el amor a tu patria, que es tu comunidad, tu ciudad, tu estado, México. El deseo de mejorar. Entonces, todo eso nos falta. Nos falta capacitación los maestros. Falta para que enseñen mejor. Falta también, amigos, algo más. Los planes de estudio y programas que respondan a las necesidades del país y de los educandos. La otra, la infraestructura. Hace años, amigos, unos 40 años, poco más de 40 años, cuando yo empecé a trabajar de docente, no había tantos recursos como ahora. Sin embargo, había más responsabilidad y los maestros, con todas las limitaciones, trabajamos. Estamos arraigados en los grupos. Ahora, del calendario escolar, ¿cuántos días se trabajan en realidad? Sábado y domingo no hay clases. Primero de enero tampoco. Febrero, vean cuántos días no hay. Marzo, igualmente. Abril, mayo, junio, se vienen las vacaciones. De tal forma que el único día que se pudiera trabajar es el día del maestro, pero el día del maestro se suspende también. Y con eso toda la semana. Para el día del maestro, en muchas escuelas no hay clases. Toda la semana. El festejo de los niños, el festejo de los padres de familia, el festejo de los propios maestros en la escuela, ¿sí? Que se van a comer, y el festejo del sindicato. Entonces, ¿qué queda? Se va toda la semana. Y eso es lamentable, amigos, porque el abandono está, de veras, calando una desigualdad tremenda en cuanto a la atención. Y todo está provocando que tengamos una educación de muy mala. Y si le agregamos la infraestructura, escuelas sin sanitarios, escuelas que no tienen anexos para el deporte, etcétera. Y si le agregamos la flojera de los maestros, ¿a dónde vamos a parar? Dice el buque. Platicando yo con pedagogos de renombre internacional y al ir a conferencias, hemos llegado a la conclusión de que es muy difícil todo esto, amigos. Porque la tesis de Michel Foucault recobra validez porque los maestros reproducimos los esquemas de la clase del poder, de la clase dominante. Y la educación, amigos, discúlpenme, si no es reflexiva, si no es crítica, si no es analítica, si no es progresista, si no es liberadora, y si no es de veras rica en ciencia y en conciencia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso no es educación. Es una cochinada. Y de eso, los maestros tendrán que dar cuenta en la historia. En su historia personal, pero también en la historia de este país. Que precisamente por eso nuestro país se encuentra así, en gran medida, debido a la falta de educación. Y la responsabilidad de los maestros, y claro, del mismo gobierno. Entonces, ¿dónde está la salida? Pues la salida está en que, miren, no todos los maestros son así, de irresponsables o de flojos, pero son contados con los dedos en una zona escolar donde los maestros realmente son
son maestros, en el sentido estricto de la palabra. Todos los demás pues son profes, ¿no? Son irresponsables. Si los padres de familia supieran eso, y los padres de familia tienen la creencia de que al mandar a sus hijos van a recibir educación, y al rato viene el desencanto o el conformismo. No hay más. No hay más. ¿Por qué los padres de familia se contentan con una mala educación? Es lo mismo. ¿Por qué la situación que hay en el país es de violencia y de todo eso que es malo? Pues porque lo permitimos. ¿Por qué la educación está así? Porque lo permiten los maestros, pues lo permiten los padres de familia. Entonces, el día que hombro a hombro nos eduquemos y colaboremos, pues entonces la educación va a cambiar. Y tendremos escuelas más progresistas, mejores escuelas. Escuelas de a de veras, que tiendan a desarrollar las facultades del ser humano. Que sea un instrumento de liberación personal, social. Si no fomentamos el análisis, la discusión, el pensamiento crítico, la capacitación y la convicción de decir, toda educación, fíjense bien, que no propicie la liberación de los educandos y de la sociedad, es una mala educación. Es una educación de mentiras que solamente sirve para afianzar el dominio de aquellos grupos que tienen el control político, económico, social y cultural. El convertir la educación en un instrumento de transformación no solo es tarea de los profes, es tarea de todos, los padres de familia, con sus sociedades, de las escuelas, de las universidades, del gobierno y de la sociedad en lo general. Los países más progresistas del mundo son aquellos que dedican mayor presupuesto a la educación. Por eso están donde están. Por eso tienen pueblos progresistas. Por eso tienen ciudadanos responsables, educados. Nosotros, con el debido respeto, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho, amigos, para de veras llegar a ser el país que se requiere. Desde aquí, un fuerte abrazo, un cordial saludo para los maestros en su día. Compañeras maestras, excompañeros, muchas felicidades. Educar, ya están ahí, pues hay que favorecer que los alumnos desarrollen sus potencialidades por un país mejor, por un país más educado. Un fuerte abrazo y un cordial saludo para todos y todas. Estamos en el Conteo 39 YouTube, Nano Conteo en el Face. Esto fue la educación en México y sus maestros. Desde aquí, desde la Ciénaga de Chapala.